Buenas tardes, estimado auditorio de Media Telecom. Nos encontramos aquí en la ciudad de Panamá, en el primer Congreso Regional de Telecomunicaciones, y está con nosotros para platicar sobre ello Pablo Bello, que es el secretario general de la ACIET, la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Muchas gracias, Pablo, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes además en este evento tan importante. Bueno, pues nos encontramos con una espléndida convocatoria. Existen ministros, reguladores, representantes de gobiernos de más de 21 países de América Latina y el Caribe. Tenemos representantes de 15 organizaciones internacionales, 350 ejecutivos, fabricantes, operadores, representantes de los medios, consultores, académicos, en fin, una espléndida convocatoria. Yo creo que todo esto es una gran oportunidad, pero ¿oportunidad para qué, Pablo? Bueno, es primera vez que en América Latina se hace un evento de este tipo, ¿no? Convocado por entidades de diversos sectores, gobiernos, reguladores, organismos internacionales, las empresas. Primera vez que somos capaces de autoconvocarnos para conversar respecto de cómo están las telecomunicaciones en la región y lo más relevante, qué podemos hacer para acelerar el tranco y lograr que América Latina sea un continente plenamente conectado de acá a que termine la presente década. Yo diría que esa ha sido la principal motivación, ¿no? El plantearnos en conjunto un desafío ambicioso, un desafío complejo, que es efectivamente cerrar la brecha digital en América Latina en la presente década y qué tenemos que hacer para que eso sea factible, para que eso sea viable. Estamos conversando respecto de las condiciones para el despliegue de las infraestructuras, estamos conversando respecto del espectro radioeléctrico, tenemos la convicción más profunda que el cierre de la brecha digital en América Latina será esencialmente inalámbrico, las condiciones para que las inversiones puedan estar presentes en los países cada vez más. Se requiere un esfuerzo inversor muy significativo para poder llegar a los rincones más apartados de nuestros países, para lograr servicios y alternativas para los millones y millones de latinoamericanos, se requiere mucha inversión. Y esa inversión va a venir de la mano de las empresas públicas, de las empresas privadas, va a venir de la mano de un entorno que favorezca la confianza y que permita que efectivamente esa inversión se traduzca en redes, en servicios que cubran los territorios, que estén en competencia, que haya una competencia de tecnologías, una competencia de prestaciones, una competencia de precios, una competencia de introducción de nuevos servicios y por tanto que efectivamente sea el consumidor, sea el latinoamericano el que tenga opciones y finalmente sea el que gane, ¿no? Esa es la tarea y creo que ese es el espíritu de este evento en el cual estamos reunidos acá en Panamá. La CIET esta mañana presentó un documento, un planteamiento general sobre cuál es el desafío para el año 2020 para reducir precisamente la brecha digital. ¿Cuáles serían los elementos principales y las conclusiones más significativas de este documento? A ver, básicamente lo que estamos planteando es que si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, no llegaremos al año 2020 cerrando la brecha digital. Ese es el primer elemento. Lo segundo es que América Latina ha hecho muchas cosas bien. Hemos logrado, por ejemplo, en prácticamente 10 años, lograr que en prácticamente todos los hogares de América Latina haya un teléfono. La telefonía móvil ha permitido cubrir territorios, ha permitido democratizar el acceso a un servicio que a veces la memoria no falla, pero 15, 20 años atrás era un lujo, era extremadamente de élite, ¿no? Para unos muy pocos, y hoy día es un servicio que está difundido en la población de una manera espectacular, que es el caso de la telefonía móvil. La tarea que tenemos para adelante es cómo somos capaces, por tanto, de plantearnos un nuevo desafío tan ambicioso como el que hemos tenido con la voz, para poder llevar banda ancha a todos, justamente. Y lo que hemos planteado es que se requiere un esfuerzo inversor muy sustancial, muy por encima incluso de la tendencia que ya es positiva. En América Latina se está invirtiendo en telecomunicaciones mucho. El tema es, tenemos que invertir más. Y para invertir más se requieren un conjunto de condiciones. Se requiere certidumbre regulatoria y certidumbre política. Las inversiones no llegan porque sí. Se van a producir en la medida que existan condiciones favorables para que esas inversiones tengan un retorno privado y social importante. Se requiere espectro radioeléctrico. Estamos todavía muy lejos de las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para el año 2015 en términos de espectro radioeléctrico asignado a las empresas. Necesitamos que ojalá las tasas de tributación, por ejemplo, sean razonables,
que se entienda que estamos hablando de un servicio que tiene impactos social tremendamente importantes, pero además impactos económicos tremendamente significativos. Está claramente demostrado que a mayor penetración de banda ancha, a mayor uso de Internet, se logra mayor crecimiento económico. Y el mayor crecimiento económico se traduce en riqueza y también se traduce en recaudación fiscal. Entonces, si hacemos las cosas bien, generando condiciones para la expansión de las telecomunicaciones, no solamente gana el país en su conjunto por acceder a servicios más avanzados, sino que también la recaudación fiscal se ve incrementada. Y un cuarto elemento, a los ya mencionados, tienen que ver con cómo somos capaces de crear un ecosistema digital que le dé un valor importante a la conectividad. Es decir, nadie contrata Internet para tener una lucecita roja o un conector en la casa puesto al computador. Se contrata Internet por los servicios, por los contenidos, por las aplicaciones que hay en Internet. Y uno de los desafíos importantes que tenemos en América Latina todavía es poder generar más contenidos, más aplicaciones, poder utilizar en forma productiva y en forma social la conectividad para mejorar la calidad de vida y para darle más oportunidades de progreso a nuestra gente. Entonces, ese es un segundo componente, ¿no? Uno tiene que ver con la infraestructura, con las redes, con la oferta, con las telecomunicaciones, y otro tiene que ver con la generación de este ecosistema digital en el cual el gobierno electrónico, en el cual el desarrollo de servicios, en el cual la innovación, los startups son tan relevantes. Si todas estas cosas no van de la mano, es decir, si no tenemos espectro radioeléctrico, si no tenemos condiciones para el despliegue de infraestructura adecuadas, si no tenemos sistemas de tributación razonables y si no tenemos una oferta de contenidos para los usuarios, para las empresas de alto valor, no vamos a llegar a esta meta del año 2020. ¿Existiría, Pablo, alguien dentro de los representantes de gobierno, los reguladores, los empresarios, los organismos internacionales, que tuviera una visión distinta de las conclusiones que nos has expresado de este diagnóstico de la CIET? A ver, yo diría que hay un alto consenso respecto a la importancia estratégica de las telecomunicaciones. En eso estamos todos de acuerdo. Hay un alto consenso también en que se requiere hacer un esfuerzo muy significativo para poder alcanzar esta meta, que es una meta que todos anhelamos, ¿no? Cerrar la brecha digital. El problema a veces ocurre es que pasar de esa convicción o de esa declaración a la realidad del día a día, hay una distancia que recorrer, ¿no? O sea, muchas veces se dice por autoridades públicas, por gobiernos, que la banda ancha es una prioridad y que tenemos que avanzar más rápido y que tenemos que generar condiciones para cerrar las brechas al menor tiempo posible. Pero lo que uno ve en el día a día es que el instalar antenas es más difícil, en que los gobiernos locales piden permisos y autorizaciones que son imposibles de lograr, o que se incrementan los impuestos para generar mayor recaudación, o que se generan incertidumbres regulatorias que ahuyentan las inversiones, ¿no? Entonces, lo que hemos querido plantear, y espero que se haya así recibido, es que un sentido de urgencia, ¿no? Un sentido de urgencia en que para poder efectivamente alcanzar esta meta ambiciosa se requiere ahora impulsar un conjunto de políticas públicas en cada uno de los países de la región que sean consistentes con ese objetivo. Y la invitación que hacemos desde ACIET y sin duda con todos los convocantes de este evento es a iniciar, profundizar los diálogos público-privados en cada uno de los países para que apuntemos todos en la misma dirección, no solamente en el discurso, sino particularmente en los hechos, en cómo se implementan las políticas regulatorias y cómo se generan las condiciones para que esas inversiones se incrementen, la competencia se incremente y que los usuarios se vean beneficiados. No habiendo disensos fuertes, sólidos en relación a esto, ¿cuál sería la varita mágica? ¿Cuál sería el elemento detonador que pudiera generar una alineación de agendas y una agenda regional común? A ver, yo diría una cuestión previa, ¿no? Quienes estamos en el ámbito de las telecomunicaciones, tanto del ámbito de los gobiernos, de los reguladores y de las empresas, en general sí compartimos un conjunto de visiones de lo que hay que hacer. Pero eso no significa que los gobiernos y que los países sean consistentes con esa visión que hay en el entorno de las telecomunicaciones. Es decir, el ministro de Telecomunicaciones podrá tener la mejor voluntad del mundo, pero si no hay un compromiso del gobierno en su conjunto, de cada uno de los gobiernos en su conjunto, desde su más alta autoridad, desde los presidentes de la República, en que esta es realmente una prioridad, que no es un tema secundario, que en buena medida el futuro del desarrollo de América Latina está condicionado por cómo lo hagamos en el ámbito de la sociedad de la información,
pues justamente se produce esta distancia entre lo dicho y lo hecho, ¿no? Ahora, tenemos también un desafío siguiente, que es, más allá de esta convicción, es cómo aterrizamos, cómo construimos efectivamente agendas con indicadores, con mecanismos de seguimiento que nos permitan construir un camino. Ese camino todavía está a medio andar, está en esbozos, ¿no? Hay huellas, hay iniciativas en América Latina que son interesantísimas. Yo creo que Chile, Colombia son países que lo están haciendo muy bien, que hay que aprender un poco de ellos también. Pero sin duda todavía falta, ¿no? Y falta algo que creo que es fundamental en esto, que es la convicción política al más alto nivel, ¿ah? O sea, cuando hay un presidente que dice, mire, y tiene una visión, y dice, mire, ahora que estamos en Panamá, vamos a construir un canal que va a unir dos océanos, ¿no? Y años, si se trabaja en esa dirección y finalmente se construye el canal de Panamá hace 100 años, eso es consecuencia de una visión política que se ejecuta con esfuerzos privados, esfuerzos públicos, con la sociedad en su conjunto, y se llega a buen puerto con lo que tenemos hoy día, que es el canal de Panamá. Esa misma convicción, esa misma visión y esa misma voluntad política expresada en políticas públicas, expresada en cómo se aplica la regulación, cómo se piensa la regulación, es indispensable hoy día para que las telecomunicaciones puedan estar a disposición de todos y para que América Latina se inserte a la sociedad de la información y especialmente, que creo que es el tema más de fondo, es para que cada vez seamos menos dependientes de la producción, de extracción de recursos naturales y podamos efectivamente pasar a ser economías que están sustentadas en la innovación, en la creación de valor, en el emprendimiento, en nuestra creatividad. Que sea algo que tenemos por montones en América Latina es creatividad, es capacidad de inventar, es la capacidad de soñar, de hacer cosas distintas, de recorrer nuevos caminos, y para eso la tecnología no es más que un instrumento habilitante que nos pueda llevar efectivamente al desarrollo. Siguiendo el punto de la importancia de la participación de los gobiernos y de la más amplia representación, pues precisamente aquí en Panamá el próximo octubre se va a llevar a cabo la 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en materia de telecomunicaciones. ¿Cuál sería la plataforma que se está manejando ahorita? Y si esta plataforma de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno está alineada con las conclusiones que se está realizando en este Congreso Regional. Bueno, lo primero, y creo que es primera vez que esto ocurre, es muy destacable, esta reunión, este Congreso que estamos teniendo ahora mismo en Panamá, es un evento adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Presidentes. Es decir, este es un evento que es parte del calendario formal de actividades de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes. Y es decir, las conclusiones, el informe, el resumen, nuestra declaración que entregaremos en estos días, ¿no? Como consecuencia del Congreso, será enviado a los presidentes y esperamos que sea considerado, ¿no?, en los debates y en las resoluciones que finalmente se adopten en el contexto de la cumbre. Lo segundo es que acá posiblemente tenemos un desafío de innovar y de desarrollar cierta capacidad de construir alguna institucionalidad de carácter regional. Hoy día no lo tenemos. Hoy día nos encontramos en eventos como este, tenemos un organismo básicamente de gobiernos, que es el procedimiento ILAC de CEPAL, pero posiblemente necesitamos un poquito más, avanzar un poquito más y tener un espacio de trabajo en el cual se puedan construir agendas digitales regionales y podamos ponernos de acuerdo respecto a temas de espectro y podamos ponernos de acuerdo entre los países en temas de tributación y en cómo se facilita el despliegue de infraestructuras y cómo se despliegan infraestructuras también intrarregionales, ¿no?, entre los distintos países de la región. Europa tiene, por ejemplo, una gran ventaja, ¿no? Es que tiene la Unión Europea y hay un conjunto de políticas que se definen en forma conjunta entre todos los países que hacen parte de la Unión Europea, como los temas de espectro, como los temas de roaming, como los temas de interconexiones, como los temas de competencia. En América Latina carecemos de aquello. Y si seguimos pensando en una lógica de pequeños estados, ¿no?, de que finalmente eso es lo que somos, algunos más grandes, otros más pequeños, pues avanzamos a tropezones, ¿no?, y avanzamos en forma además asimétrica. Posiblemente es el momento de llamar a todos los actores que participan en los temas de tecnologías de la información en América Latina para constituir una suerte de Broadband Commission, por ejemplo, como la que hay a nivel global, pero para América Latina, y donde podamos ponernos de acuerdo en ciertas líneas de trabajo que queremos impulsar entre todos. Son temas que tenemos que abordar porque el desafío que tenemos es muy grande, el tiempo es poco y hay que hacerlo.
Mencionabas la capacidad de sueño, de visión que tenemos en Latinoamérica. ¿Tú verías la posibilidad que emergiendo de este Congreso regional pudiera establecerse algún tipo de iniciativa muy concreta para los jefes de Estado y de Gobierno que se van a reunir en Panamá en octubre, para que pudieran ir trabajando sobre el establecimiento de una comisión a banda ancha a nivel regional, y que incluso se pudiera llegar a un tratado internacional en donde pudieran establecerse medidas comunes sobre liberación de espectro, sobre establecimiento de infraestructura común, y en fin, sobre todos los demás temas de telecomunicaciones? A ver, los edificios se van construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? Y vamos poniendo pisos, y esos pisos tienen que ser robustos y sólidos para que el siguiente pueda sostenerse. Lo primero, y creo que es para nosotros al menos como ASIET, el resultado más esperado de esta reunión de Panamá, tanto la nuestra como después la de presidentes, es ojalá ponernos de acuerdo en que esta meta ambiciosa, este desafío ambicioso de llegar al año 2020 como una región que logra vencer las brechas digitales, es un desafío posible, viable, complejo, pero que si hacemos las cosas bien podemos alcanzar a ello, ¿no? Lo segundo es que existe un sentido de urgencia, es decir, que para llegar al año 2020, que son solamente 7 años más, como una región plenamente conectada, se necesita partir ahora, no ahora, ayer, ¿no? Y por tanto tenemos que empezar a trabajar en temas que sean muy concretos y muy aplicados a las necesidades del desarrollo de la industria hoy por hoy. Sin duda, si eso se logra, si logramos eso en la cumbre de presidentes, logramos ese convencimiento y esa convicción, el paso siguiente, creo yo, es naturalmente ir generando ciertos mecanismos de coordinación. Lo ideal sería, por ejemplo, ir tratando de avanzar hacia mercados cada vez más integrados. Es decir, que si una empresa tiene una licencia en Bolivia, pueda operar en Chile y pueda operar también en Perú, qué sé yo, ¿no? O sea, que podamos tener, ojalá, autorizaciones de espectro que sean un poquito más amplias, que podamos tratar de generar un mercado más grande. Las economías de escala en telecomunicaciones lo son todo en términos de costos, en términos de precios. Mientras más grande podamos ser como región, tanto mejor para los latinoamericanos, en términos de tener terminales más baratos, en términos de tener servicios a menor costo, en fin, ¿no? Entonces, si uno va construyendo este edificio y logramos que efectivamente este año se genere este consenso de que el 2020, que está acá a la vuelta de la esquina, es una fecha a la cual nos tenemos que poner todos en pos de alcanzar esta tarea de cerrar la brecha digital, y se construye un consenso político para tal efecto, lo siguiente empezará a venir naturalmente, ¿no? Y la tarea nuestra será, y de los coorganizadores de este congreso, es que en las siguientes ediciones podamos ir cada vez siendo más ambiciosos y poniéndonos metas más desafiantes en el sentido de lo que estamos viendo, ¿no? Es cómo vamos construyendo una agenda digital latinoamericana que no sean declaraciones y que no sean dichos y que no sean bonitas palabras, sino que efectivamente se traduzca en más despliegue de infraestructura, en más inversión, en más prestaciones, en más ancho de banda, en más competencia, y lo único que no es más, sino que en menores precios. Y con todo esto realizado, ¿cómo visualizarías las condiciones de vida de la población regional latinoamericana, dadas estas circunstancias? A ver, la banda ancha está creciendo en América Latina indudablemente. Ya prácticamente la mitad de los latinoamericanos usamos la banda ancha regularmente, pero todavía estamos lejos, ¿no?, de los países más desarrollados. Pero acá hay dos elementos que son importantísimos que tienen que ver con esta construcción. El primero es calidad de vida. La banda ancha bien utilizada es calidad de vida, y estamos trabajando en todos los conceptos de ciudades inteligentes para que efectivamente esa conectividad se traduzca en mejor transporte público, se traduzca en más seguridad en las ciudades, se traduzca en más eficiencia, ¿no?, en que los recursos públicos se usen de la mejor manera, en más transparencia, por cierto, en profundización de la democracia, por cierto, en mejorar la calidad de la educación, por cierto, en mejorar el acceso y la calidad de la salud. De eso estamos hablando. No estamos hablando de megabits o de megahertz o de lo que sea, ¿no? No estamos hablando de fierros, sino que estamos hablando de mejores condiciones de vida. Y lo segundo, poco ya lo conversábamos, que tiene que ver con cómo somos capaces de transformar nuestra base productiva desde la mera generación de servicios más bien básicos y la explotación de recursos naturales, que además está muy condicionada a ciclos económicos externos de la región, ¿no? Si a China le va bien, pues el cobre, el hierro, los recursos naturales, la soja,
tienen precios altos y a América Latina le va bien, pero no podemos estar condicionados a cómo le vaya a China, que ahora empieza a tener una economía que ya no crece tan rápido y nos empieza a complicar la vida. La única manera de efectivamente generar riqueza, de generar oportunidades para todos los latinoamericanos, de generar mejores condiciones de vida, de generar desarrollo, ¿no?, es que efectivamente seamos capaces de utilizar nuestros recursos naturales, pero sobre todo utilizar nuestra imaginación y nuestra creatividad para generar mayor valor agregado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay ninguna razón objetiva por la que no el próximo Google, el próximo Yahoo, el próximo gigante de los servicios en la nube pueden hacer perfectamente América Latina, y eso es lo que tenemos que hacer, generar las condiciones para que eso ocurra. Pues te agradecemos mucho, Pablo, y esperamos pues que esto sea un esfuerzo sostenido. Nos veremos aquí el año que entra. Por supuesto que sí, esa es la tarea, es el compromiso, y lo que queremos es justamente que esto no sea un evento más, que quede en el calendario y que al día de mañana ya nos hayamos olvidado de él, sino que sea un camino que recorramos juntos para que efectivamente hagamos la realidad de construir una América Latina desarrollada. Perfecto, pues te agradecemos mucho. Para Mediatelecom, Fernando Viveros desde Panamá en el primer Congreso Regional de Telecomunicaciones.